Bueno, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Ángela María Estudillo Argote. Soy estudiante de la Javeriana Cali de la maestría en Ingeniería Estructural, en este caso particular perteneciente al curso de Ingeniería Sísmica. Bueno, en las clases que llevamos de Ingeniería Sísmica hemos hablado de temas relacionados con la subducción, fallas corticales, amenaza sísmica. Así que el día de hoy les he seleccionado el paper nombrado Evaluación del riesgo sísmico de edificios de concreto armado en India mediante funciones de vulnerabilidad basadas en índices de daño acumulativo. Ahora, en términos generales, la investigación planteada en este paper se centra en desarrollar una metodología para evaluar el riesgo sísmico en edificios de concreto armado, específicamente en la India. Esto lo proponen realizar mediante funciones de vulnerabilidad basándose en el índice de daño acumulativo. ¿Por qué se plantea esto? Porque dada la alta vulnerabilidad sísmica de la India en múltiples zonas, este enfoque busca proporcionar predicciones de daño y evaluaciones de riesgo más precisas. Todo esto teniendo en cuenta que en la India se producen sismos, tanto por subducción y se generan asimismo fallas corticales. Ahora, ¿cuál es la problemática? Esos manifiestan que la mayor vulnerabilidad al daño estructural provocado por los movimientos sísmicos está dada por la subducción. Por tanto, debe tenerse en cuenta en los estudios de evaluación de pérdidas sísmicas, cosa que no se hace. Como, como ya lo mencioné, la investigación se enfoca en la India, por tanto vamos a analizar un poco las condiciones del territorio que ellos nos plantean. En ese sentido, es importante tener en cuenta que en la India el norte y el noreste están expuestos a fuentes sísmicas tanto de subducción como corticales, mientras que en la India peninsular está principalmente expuesto a fallas corticales. En esta diapositiva podemos ver los tipos de regiones tectónicas que se tienen en la India. Están divididas en 4 grandes grupos. Primero, el arco del Himalaya al norte, por acá en esta zona lo podemos apreciar. Segundo, el arco indio-Myanmar al noreste, por acá lo tenemos. Tercero, el arco de las islas de Andamán y Nicobar al sureste, por acá. Y finalmente el escudo peninsular indio que está en esta zona. Entonces, de esas principales unidades geológicas de la India que les acabo de mostrar, traigo a colación y como ejemplo, bueno, la primera, el arco del Himalaya. Sabemos que el Himalaya es la cordillera más alta de la Tierra y se formó debido a la subducción continental activa de la placa india bajo la placa euroasiática. Por ende, en esta zona se produce mucha sismicidad, tanto por subducción como cortical. Asimismo, con el arco de Indo-Myanmar, como se los mostré, que estaba en esta zona, es otra unidad tectónica activa importante del subcontinente indio, donde la sismicidad en esta región se debe a la subducción continental de la placa india bajo la placa del sudeste asiático. Ahora, la sismicidad en la región del arco de Andamán y Nicobar se debe a la subducción de la placa india bajo la placa de Birmania. Y finalmente, el escudo peninsular indio clasifica en una región continental más o menos estable, pero presenta sismos por fallas corticales. Entonces, en este punto quiero hacer una claridad porque como el título de este paper lo menciona, vamos a evaluar el riesgo sísmico de tal manera que es importante saber diferenciar, saber qué es el riesgo sísmico. El riesgo sísmico es diferente a la amenaza sísmica en palabras coloquiales, porque sabemos que
O digamos que la amenaza sísmica está definida en nuestra norma sismo resistente, como lo veíamos en clase, que proviene de algo muy probabilístico, pero se cuantifica en términos de la aceleración pico efectiva y que incluso se hacía la salvedad de que no solamente puede ser la variable de aceleración, sino la velocidad o el desplazamiento. Entonces, así como muy generalmente entiendo yo la amenaza como quién tan probable es que ocurra un sismo que genere movimientos que se sientan en un lugar, mientras que el riesgo se refiere a la probabilidad de que ese movimiento genere afectaciones a las personas, la infraestructura y se constituye por la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. En ese orden de ideas, lo que se analiza en este paper es que los terremotos pueden causar daños significativos a estructuras como edificios, pero mitigar las pérdidas inducidas por sismos es fundamental y para hacerlo se requiere una evaluación precisa del riesgo sísmico. La evaluación de este riesgo para edificaciones en una región requiere dos componentes principales y para esto se tiene la amenaza sísmica y las funciones de vulnerabilidad de las construcciones. Ahora, frente a lo que ya hemos visto, básicamente se plantea analizar las disposiciones actuales de diseño sísmico en los códigos de construcción porque ellos mencionan que se considera un poco sesgado para evaluar de forma precisa el riesgo. Por ejemplo, actualmente se tiene un uso predominante de parámetros de respuesta máxima. La práctica actual utiliza principalmente derivadas máximas o aceleraciones pico para cuantificar los daños. Entonces, se define por parte de los autores que no se captura adecuadamente el daño acumulativo por cargas cíclicas y que se subestima sistemáticamente el daño potencial de los sismos por subducción. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se desarrollaron modelos analíticos no lineales para un conjunto de edificios de concreto armado diseñados conforme a su respectivo código sísmico, evidentemente, con pórticos especiales resistentes a momento. Se ubicaron en 20 sitios diferentes de la India, como lo podemos ver en la imagen. Aquí están localizados y clasificados en diferentes zonas. Se utilizó un análisis dinámico incremental IDEA de los modelos de edificios. Ellos lo abrevian en el texto como IDEA, análisis dinámico incremental. Se crearon movimientos sísmicos espectralmente equivalentes de terremotos corticales y de subducción para desarrollar funciones de vulnerabilidad específicas según el tipo de región tectónica, ya sea cortical o de subducción. Y finalmente se evaluó la amenaza sísmica y la vulnerabilidad para obtener la evaluación del riesgo sísmico total. En esta diapositiva podemos ver el marco metodológico propuesto, el cual integra dos componentes fundamentales, esta y esta. Y para cada componente se crean modelos por separados. Es decir, el modelo de amenaza sísmica, como lo podemos ver aquí, se establece uno para el cortical y otro para el de subducción. Y asimismo con el modelo de vulnerabilidad estructural, uno para el vulnerabilidad en función de la parte cortical y otro en función de la subducción. El modelo de amenaza sísmica considera fuentes sísmicas, entonces en todo su desarrollo de la investigación ellos nos narran esa parte de las fuentes sísmicas, definen zonas sísmicas y fallas mapeadas, incluyen la localización de epicentros históricos, especifican para cada fuente la relación de recurrencia sísmica, la longitud potencial de ruptura, la magnitud máxima esperada y además de las fuentes sísmicas se tienen modelos de movimiento del terreno. Entonces se generan movimientos sísmicos probables seleccionados según el contexto sismotectónico. Ahora, en cuanto a la vulnerabilidad,
El modelo de vulnerabilidad estructural se efectúa el desarrollo de las funciones de vulnerabilidad que ellos denominan, que se constituyen por un análisis no lineal dinámico de modelos numéricos y criterios de daño diferenciados, tanto para el cortical como para la subducción. Para el cortical, basados en derivas máximas; para la subducción usan índices de daño acumulativo. Y finalmente, una vez se han establecido estos modelos para cada uno de los casos, se tiene la integración del riesgo, que considera una evaluación independiente, es decir, riesgo cortical con base a la amenaza cortical y a la vulnerabilidad cortical analizada en cada modelo, y asimismo para el riesgo por subducción, teniendo en cuenta su respectiva amenaza por subducción y vulnerabilidad por subducción. ¿Para qué? Para finalmente hacer una combinación probabilística a través de métodos basados en eventos. Ellos nos hablaban algo del OpenQuake y consideran correlaciones espaciales de intensidades y generan métricas integrales basadas en la pérdida anual esperada. En esta diapositiva pues podemos ver un poco más desglosado el marco metodológico y lo que les acabo de comentar, y siendo así, llegamos a los resultados de la investigación, donde se realizaron los modelos tanto para la amenaza sísmica, teniendo en cuenta la subducción, así como también la falla cortical, y de igual manera para la vulnerabilidad. Entonces hicieron sus respectivos análisis. Aquí es necesario saber que en la amenaza sísmica de los edificios se cuantificó mediante la tasa de pérdida anual promedio, utilizando un análisis probabilístico basado en eventos. Ahora, en la vulnerabilidad se tuvo en cuenta el índice de daño acumulativo y se empleó como parámetro de demanda ingenieril para cuantificar la mayor demanda inelástica que los terremotos de subducción imponen a los edificios. Finalmente, aquí tenemos resultados. Este estudio demuestra que el riesgo sísmico en India está significativamente subestimado en los métodos, o bueno, ellos concluyen que está significativamente subestimado en los métodos convencionales, particularmente en zonas de alta sismicidad, que eran la 4 y la 5, donde los terremotos de subducción generan hasta un 40% más de daño que los corticales para la misma intensidad, debido a que tienen una mayor duración y efectos acumulativos, requiriéndose un 25-28% menos de aceleración para causar daños equivalentes. El marco propuesto, que integra por primera vez modelos de amenaza diferenciados, cortical y subducción, con funciones de vulnerabilidad específicas basadas en el índice de daño acumulativo, como ya les dije anteriormente, revela variaciones geográficas críticas desde diferencias mínimas menores a un 5% en zonas 2 y 3 hasta subestimaciones del 40% en zonas del Himalaya y costeras, destacando urgentemente la necesidad de actualizar las normas sísmicas indias con espectros de diseño duales y factores de duración, especialmente para edificios de concreto armado de altura 2 a 6 pisos en regiones cercanas a interfaces de subducción y cuencas sedimentarias, estableciendo un nuevo paradigma aplicable globalmente en regiones con contextos tectónicos complejos. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Yo creo que nosotros como población estamos muy preocupados por lo incierto y buscamos dar respuesta a todas nuestras preguntas. Tal como se hablaba en clase, siempre nos hemos preguntado o buscamos responder preguntas como cuándo va a suceder el sismo, de qué magnitud va a ser, dónde va a suceder, pero es que la amenaza, hablando particularmente de la amenaza sísmica,
puede involucrar muchas variables: el suelo, el tiempo de vida útil de la estructura, la duración del sismo. Por ende, es importante tener en cuenta que nosotros no podemos predecir específicamente ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni de qué magnitud será, porque siempre nuestros análisis tendrán incertidumbre y se basan en probabilidades o en aproximaciones o en estimaciones. Bueno, esto en cuanto al primer paper que analizamos. Ahora, como segunda parte de nuestro trabajo, se tiene el paper que seleccioné. Está relacionado con estructuras sismoresistentes autocentrantes. Básicamente el paper hace una reseña histórica y trata el estado del arte. Su nombre específico lo tenemos por acá en la parte superior: estructuras sismoresistentes autocentrantes, reseña histórica y estado del arte. Bueno, antes que nada, digamos que quise continuar con este paper porque ya hablamos del riesgo sísmico y la posibilidad de que un movimiento sísmico, valga la redundancia, genere afectaciones a la infraestructura de las personas. Pero también es importante analizar un poco más cómo concebimos las estructuras, la respuesta de las mismas y desde nuestro ámbito ingenieril, desde nuestro ingenio, qué estamos haciendo desde el concebir la estructura, el prediseño, el diseño, cómo podemos fortalecer o cómo la estructura puede responder a estos movimientos, a esa aceleración en el suelo y disipar esa energía liberada. Entonces, analizarlo desde nuevos métodos, nuevas propuestas para verdaderamente mitigar los daños en las estructuras, evitar la demolición completa. Entonces, aunque, bueno, desde otras perspectivas puede tener diferentes interpretaciones o consideraciones, porque digamos que esas nuevas tecnologías también pueden generar incrementos en las construcciones. Entonces, ¿qué deseamos priorizar? ¿Cómo se concibe esa relación costo-beneficio? Bueno, sin más preámbulos, hablemos un poco de lo que se menciona en este paper. Inicialmente les hablaba de estructuras sismoresistentes autocentrantes, pero en sí, ¿a qué hace referencia esto? Una estructura autocentrante es un sistema de ingeniería diseñado para, digamos, volver a su posición original después de sufrir deformaciones causadas por cargas externas, como sismos en este caso particular. Este tipo de estructuras utiliza mecanismos o materiales especiales que les permitan disipar energía y recuperar su forma sin daños permanentes. El texto describe la evolución histórica de los sistemas estructurales autocentrantes desde sus orígenes en civilizaciones antiguas hasta su desarrollo moderno en ingeniería sísmica. Y es que los sistemas autocentrantes, por acá tenemos la parte de antecedentes y evolución, representan una simbiosis, digámoslo así, entre la tradición y la innovación. Mientras las civilizaciones antiguas aprovecharon intuitivamente, es importante tenerlo en cuenta, intuitivamente principios físicos como el balanceo y la fricción, la ingeniería moderna los ha refinado con técnicas avanzadas para garantizar resiliencia sísmica. Entonces, desde los orígenes antiguos, por ejemplo, civilizaciones como la egipcia, china, griega, romana, ellos emplearon columnas libres de piedra o de madera que mediante mecanismos de balanceo y fricción lograban recentrarse tras sismos. Y en ese orden de ideas, los sistemas de balanceo autocentrante han evolucionado desde sus
soluciones intuitivas en estructuras antiguas hasta tecnologías sofisticadas que actualmente se han validado experimentalmente, demostrando o están en proceso de validación experimental, algunas ya validadas, demostrando su eficacia. ¿Qué tipos de sistemas autocentrantes tenemos? Estructuras con balanceo controlado basadas en elementos primarios que basculan y además dispositivos de disipación de energía. Ejemplos: muros, marcos o columnas con articulaciones. Dentro de los dispositivos mecánicos autocentrantes, que ya son los que tenemos por acá, están los tendones pretensados, aleaciones con memoria de forma, resortes, ya sea integrados como componentes principales o suplementarios. Entonces, una comparación de sistemas convencionales versus autocentrantes, podemos decir que respecto al daño acumulado, digamos, sistemas convencionales, el daño acumulado pues sería mucho más alto, requieren reparación, mientras que en los sistemas autocentrantes es bajo o mínimo. Respecto a la deformación residual, podríamos decir que en sistemas convencionales es significativa, mientras que en sistemas autocentrantes casi nula. En energía disipada, en convencionales es alta, histéresis ducti, mientras que en sistemas autocentrantes moderada, combinada con recentrado. Y en cuanto a costo ciclo de vida, pues en los sistemas convencionales puede ser más elevado por el costo de las reparaciones, mientras que en sistemas autocentrantes reducido por una mayor resiliencia. Pero ahí es importante tener en cuenta que para implementar este tipo de estructuras, este concepto, estos dispositivos mecánicos, porque es una de las cosas que más está en auge, pues también tendrá sus costos de inversión. Es aquí donde nos podemos dar cuenta cuáles son los objetivos principales de este tipo de estructuras. Primero, reducir daños y deformaciones residuales tras terremotos, incluso en desplazamientos laterales grandes. Segundo, integrar múltiples materiales como hormigón, acero, madera, mampostería y estrategias de disipación de energía, controles de rigidez y demás. Tercero, favorecer la sostenibilidad con componentes reemplazables y diseños resilientes que prolongan la vida útil de las estructuras. Ahora, es importante analizar que se tienen unos desafíos pendientes, como lo son la optimización costo-eficiencia de materiales avanzados, la estandarización de protocolos de diseño y construcción, la validación en escalas reales y condiciones sísmicas extremas. En conclusión, es un camino largo que en muchos países ya se está implementando, y que es lo que la gente espera de esto: la combinación de estos sistemas con monitoreo inteligente, materiales autorreparables, que podría revolucionar la ingeniería sísmica, acercándonos a infraestructura, digamos así, a prueba de terremotos. Bueno, esto sería todo respecto a los dos papers que quise compartir el día de hoy. Muchas gracias.